Fran, qué honor de nuevo estar aquí haciendo esta tirada de temas. Ahora vamos a hablar del hundimiento del castillo de Olite. ¿Por qué tenías tú ganas de hablar de ello? Cuando hablamos del hundimiento del castillo de Olite, estamos hablando del mayor naufragio de la historia naval de España. Esta historia se produce a finales de la Guerra Civil Española en el contexto de que se produce una sublevación en Cartagena, entonces el bando sublevado prepara un desembarco para apoyar la sublevación. Bueno, en este contexto es cuando se envía al castillo Olite, que a través de, pues que efectivamente se produce un levantamiento, pero la ciudad la recuperan los republicanos y se da el aviso a la flota para que se dé media vuelta. Lo que pasa es que el castillo Olite tiene radio avería, entonces el castillo Olite se va acercando y a través de la batería de la parejola le meten un disparo y lo hunden. Pues bien, si te parece bien, procedemos a leer el texto, como hacemos siempre. Irte para adelante si quieres o ahí puedes. No, ahí puedo. ¿Estás bien? Ahí puedo. Interesante, sí. Interesante tema este. Calaica. Ahí, filósofo. Las historias del Tito Franqui. Ya, eso, voy a llamar así la sección, la historia del Tito Franqui. Bueno, bien. El hundimiento del castillo Olite. Bien. El castillo Olite fue un crucero auxiliar usado como transporte de tropas que fue hundido por una de las baterías de defensa costera de Cartagena en los últimos días de la Guerra Civil Española. Con 1.476 fallecidos, es el naufragio más mortífero de la historia de España. El buque fue construido como mercante en el año 1921 por los astilleros de Rotterdamsche Drogdacho. ¿Por qué los putos? ¿Por qué los tranqueros no le ponemos así a las cosas nombres normales, fijo? Los astilleros de Rotterdamsche Drogdacho. Que estos nombres no son normales, pijo. Y Rotterdam, bueno, el único nombre de la lista que, como veréis, que se puede leer en voz alta. Su primer nombre fue el de Zandig. Estás loco, ¿eh? Su primer nombre fue el de Zandig y portó entre 1921 y 1929 con propiedad de la naviera holandesa Soyerberg van der Meer y T.H. Van Hatun, que lo destinó al transporte de mercancías en su línea con Java y Sumatra. Fue vendido a otra empresa que lo bautizó como Academic Paulo, con la que navegó entre 1929 y 1932, y volvió a ser vendido a la naviera holandesa Nederlandsche Liot, que lo rebautizó como... Hostia. Que lo rebautizó como Water. Y con la que navegó entre 1932 hasta 1936. Es que los nombres mandan de liga. Sí, no, esto... En 1936 fue adquirido... A ver, algún logopeda en la sala, por favor. En 1936 fue adquirido por la Unión Soviética, que lo rebautizó como Potisev, para honrar al político comunista ucraniano Pavel Potisev, hasta que el 31 de mayo de 1938 fue capturado en el estrecho de Gibraltar mientras transportaba un cargamento de carbón durante la Guerra Civil Española para el crucero auxiliar del bando sublevado Vicente Puchol, un buque de la Compañía Transmediterránea que había sido asignado a la Armada en 1936. Fue armado en la batería de Echevarrieta y Larrinaga en Cádiz, donde el Vicente Puchol recibió un cañón de 120 milímetros a popa, dos de 101,6 milímetros y otros dos de 47 milímetros y uno de 57 milímetros, que le sería sustituido en 1937 a ser convertido en crucero auxiliar después de una primera fase como minador, para la cual le fue emplazado a popa un carro de lanzamiento de minas, de las que podía transportar un máximo de 60 unidades. Tras su captura fue trasladado a Cádiz. Fue incorporado a la Marina de Guerra por orden del 1 de noviembre de 1938 y quedó rebautizado como Castillo Olite, nombre en referencia al Palacio Real de Olite.
Tras conocerse la sublevación en Cartagena en los últimos días de la Guerra Civil Española y la petición de ayuda de estos sublevados, los militares franquistas organizaron el envío inmediato de tropas a esta ciudad. Esto es lo que estábamos comentando antes. Se produce una sublevación en Cartagena y se envía a la flota para realizar un desembarco para apoyar la sublevación. Los militares franquistas organizaron el envío inmediato de tropas a la ciudad de Cartagena, en cuyo puerto aún estaba atracada todavía la importante flota republicana. Con este fin zarparon desde Castellón y Málaga más de 30 buques entre transporte y buques de guerra, que habían transportado a más de 20.000 hombres con apenas 48 horas de preparación. Madre mía. Mientras tanto, la 206ª Brigada Mixta, una unidad de élite de las fuerzas republicanas, había reconquistado Cartagena, aunque no consiguió tiempo para evitar la huida el 5 de marzo del cruce de las escuadras republicanas, con rumbo a Bizerta, Túnez. Si bien pudieron tomar algunas de las baterías de la costa sublevada e impedir el desembarco. Los buques de la flota franquista regresaron a sus puntos de partida, excepto el castillo Olite, navegando con rumbo a Cartagena, donde fue hundido el 7 de marzo de 1939 por un impacto directo en la Santa Bárbara procedente de uno de los 3 cañones Vickers Car 152,4 con 50, unas 6 pulgadas de la batería de defensa costera de la Parajola. Al mando, voy a aclarar que la Santa Bárbara es el depósito de municiones del barco, o sea, es donde estaban todas las pólvoras, todas las municiones, todo. O sea, Esto fue una baja muy fuerte para Franquismo. Sí, ¿no? sí, fue. Al mando de la batería que efectuó el disparo que hundió el buque se encontraba el capitán Fernando López Cantí, militar profesional. Fernando López Cantí fue el oficial al mando que liberó Cartagena al final de la Guerra Civil Española. De los 2.112 hombres que había a bordo, 1.476 murieron, 342 fueron heridos y 294 fueron hechos prisioneros en Fonteálamo de Murcia, siendo el mayor número de víctimas mortales en el hundimiento de un solo buque en la historia de España. En los primeros auxilios de los supervivientes se destacaron la faera de la isla de Escombreras, María Evia de Saavedra, oriunda de Galicia, como la mayoría de los soldados que habían naufragado. Los pescadores de Escombreras que con las embarcaciones recogieron a los náufragos y el médico de Alumbres y Escombreras, don Luciano Estrada, que improvisó un puesto de socorro en un almacén donde trabajó horas hasta la extenuación, ayudado por el practicante Eduardo Cabañete Navarro y el capitán médico del 2º batallón José María Díaz Flores, que se unió al puesto de socorro. En el momento de su hundimiento, el castillo de Olite llevaba a bordo bajo el mando del jefe de la Fuerza Expedicionaria, el teniente coronel José Hernández Arteaga, las siguientes unidades: 2º y 3er batallón del Regimiento de Infantería de Zamora número 99, un grupo de 3 baterías de 100 milímetros con 17 del Regimiento de Artillería número 48, un grupo de transmisiones, un tribunal jurídico militar, cuyo jefe era el coronel auditor Antonio Martín de la Escalera, plana mayor del 11º Regimiento de la 83ª División, una sección de transmisiones, la Falange Naval. Bien, ¿qué opinas de este hecho? Que atacaron bien, ¿no? Sí, fue un disparo bastante preciso, porque, o sea, es que creo que fue el primer cañonazo que dieron. Pero ya el vasco estaba a la deriva. Bueno, a la deriva no, estaba con la emisora rota, ¿no? Sí, tenía una habilidad en el sistema de transmisiones y entonces no pudieron comunicar. Entonces el barco siguió navegando. O sea, todo el resto de la flota dio media vuelta, pero este barco no. Tenía radio averiada, o sea, no podían comunicarse. ¿Por qué le dio la vuelta? Y no seguía la otra. Porque tenían la radio estropeada, entonces ellos continuaron con su rumbo. Y se metieron y le pegaron el zambombazo. Básicamente, los republicanos dejaron que se fueran acercando poco a poco y cuando estuvieron a tiro, cañonazo. ¿El otro barco no tenía defensa? No. ¿Era de transporte solo? El otro barco a lo mejor como mucho llevaría algún cañón, alguna ametralladora y poco más. Los cruceros auxiliares en este contexto no eran barcos muy bien armados, por así decirlo. Pero no se lo esperaban, no sabían que estaban a la deriva. No, un poco, ¿no? ellos de verdad, ellos se pensaban que de verdad Cartagena estaba en manos de los sublevados, entonces ellos no fueron. Claro, ellos se pensaban que la ciudad ya estaba de su parte, entonces no sabían nada que los republicanos seguían ahí. Y hundieron de los mayores barcos, con mayor tripulación.
No es que fuera de los mayores barcos, pero sí un número importante. O sea, estos barcos se usaban entre otras cosas por transporte de tropas y sí había un importante contingente de soldados a bordo. Eso fue un palo gordo, eso fue una baja gorda, ¿no? Fue una tragedia, o sea, estamos hablando de 1476 muertos. Y fue directo el hundimiento. Por supuesto. 3 o 4 torpedos. O uno solo. Tú sí que estás torpedado. ¿Le tiraron con torpedos? No, le pegaron que no hace de la batería de la Parajola. Directo. ¡Pum! Sí, ya está. A mucha distancia, creo que ponía, ¿no? No lo sé a cuánto era la distancia, no sé si eran 15 kilómetros, no estoy seguro de la distancia. Buah, imagínate, tío. Cómo tenías que apuntar. En ese momento no había ni tecnología. No, los artilleros españoles siempre han sido muy profesionales y siempre han sido bastante eficaces, o sea... Estamos hablando de un montón de distancia, ¿eh? Sí, claro, o sea... Y además ahí sin tecnología, eso a mira. No, o sea, totalmente calculado, ojo, o sea... Bueno, tendrían su mira, pero... Sí, claro, por supuesto, pero que al final era un disparo calculado como quien dice a ojo y con papel y boli, que no... Y fue, pum, directo. Directo. Y se salvaron, bueno, no sé si se salvaron gente, ¿no? Sí, unas 200, no. Sí, alrededor de unas 500 personas, 200 y pico heridos y 200 y pico personas. ¿Y por qué te llama la atención este caso? No es uno de los actos que me llaman más la atención de la guerra civil, o sea, creo que es un hecho llamativo en sí, pero no lo veo el más impresionante de la guerra. O sea, después de los temas que hemos puesto, a mí, por ejemplo, me parece mucho más impactante el tema de la huida que este tema en concreto. Pero sí es importante más que nada por el número de personas que perecieron. O sea, estaba hablando de la peor desastre marítimo que ocurrió en la historia de España. O sea, esto en concreto murió mucho más gente que en el Sirio. El comandante, era comandante que murió, era el capitán, ¿no? Fernando López. Sí. Bueno, tenían que... Estaba para ese destino predestinado para que... Fernando Cantilopes era el oficial que estaba al mando de la tropa que liberó Cartagena al final de la guerra civil. O sea, es el que estaba al mando de la 206ª Brigada Mixta. O sea, su comandante, por así decirlo. Era de las fuerzas republicanas. Ese no fue el que estaba, ese fue el que dio el visto, ¿no? De lanzar el que estaba Sí. a cargo del buque, ¿cómo se llamaba? También lo ponía ahí, ¿no? No aparece el nombre del comandante del buque, pero vamos. No es lo importante en esta historia, no es el nombre del capitán, sino los que murieron a bordo. O sea, estamos hablando de 1.476 muertos y 342 heridos. O sea, fueron bajas importantes. Sí, era un buque, una bestia de buque, ¿eh? No era un buque tampoco excesivamente grande. Si quieres podemos buscar alguna foto del barco. No sé, Pon el Castillo Elite. Castillo Elite, ¿no? Pon Castillo Elite Guerra Civil Española. Y el barco. Míralo aquí. Ahí tiene una foto del barco. El barco. Un bicho. Podríamos hablar del típico barco de transporte de mercancías de la época. O sea, no era tampoco un barco bonito, ni por así decirlo, pero era lo que se dice, un transporte de tropas, no se usaba para otra cosa. Cayó directo. Claro. Bueno, pues un placer, Fran. Venga, Gorri. Muchas gracias. Un placer comentar contigo también.